Bueno, gente querida, muchas gracias por venir hoy, muchas gracias por la invitación para exponer. Confieso que la verdad que fueron dos muy buenas exposiciones que hablaron desde la complejidad y eso a mí me habilita a hablar un poco más desde la cancha también. Voy a reconocer que el paradigma de la complejidad y sobre todo en los usos de sustancias es enorme. No hay formas de entender los usos de sustancias desde una linealidad, pero todo esto ya lo explicaron Débora y Laura, así que agradezco mucho porque ahora estoy un poco más en mi salsa y me puedo divertir. También eso, reconocer que los usos de sustancias son un tema sensible, o sea que permítanme, y ya le pido disculpas de antemano si muevo o si genero alguna sensibilidad hablando en el tema. Lo primero, dicho esto, es que también obvié, cuando leí la propuesta, la pregunta de ¿estamos dispuestos? Realmente, o sea, no... Me parece que está buenísimo plantear que esta actividad al día de hoy intenta problematizar sobre el campo, o sea que voy a intentar ser polémico, ya que me permiten, ya que la consigna era eso. Uruguay fue reconocido a nivel internacional por políticas de drogas progresistas. Esto, sobre todo, en lo que fue la Ley de Regulación de Cannabis en 2013, el Sistema Nacional Integrado de Salud, 2007, por ahí, y la Ley de Salud Mental. ¿Y por qué se relacionan con temas de uso de sustancias psicoactivas? Porque la atención en salud también está relacionada a estos temas en sí. Al día de hoy, Uruguay se conoce internacionalmente por temas de drogas desde otra lógica que es mucho más polémica y delicada en ese sentido. Reconociendo que Uruguay fue pionero internacionalmente y que las miradas estaban expectantes de eso, comentar un poco lo que tenemos al día de hoy en términos de atención, sobre todo de sustancias psicoactivas, porque todo lo otro, por suerte, ya me lo sacaron de arriba. O sea que, independientemente de que hablamos de una era de políticas progresistas, también nos toca hablar de aquellas fallas que quizás al día de hoy no pudimos trabajar y siguen al día de hoy habiendo huecos en la asistencia. Lo primero para mencionar, el Sistema Nacional Integrado de Salud no está regulado y no es claro la forma de asistencia en los usos problemáticos de drogas. Y esto que no esté regulado es que es distinto en el nivel público y privado. Y además, en el sistema privado depende mucho de las mutualistas, quienes no quedan del todo claros los criterios para la asistencia. Si hoy una persona de acá levantara la mano y dijera, yo entiendo que tengo usos problemáticos de sustancias, requiero y quiero atenderme, las complejidades que se dispararían para lograr esa atención son enormes, realmente enormes, porque creo que ahí tenemos un hueco y un debe en la forma de regulación del acceso. ¿Por qué termina pasando esto? Y de vuelta, me explayo libremente, porque entiendo que hay que tomar como lineamientos para bajar línea. Los técnicos que trabajan y trabajamos en los niveles de atención en temas de tratamiento se volvieron y nos volvimos tan elitistas, están buscando el éxito en esto que traía de ahora y a mí me gustó mucho, de el lograr el objetivo determinado, que en los casos de consumo de sustancias es de consumo cero, que establecemos una serie de filtros, de diagnósticos, de consultas ambulatorias antes de ingresar al tratamiento que dificultan cualquier acceso. La gente que trabaja en los dispositivos de asistencia quiere garantizarse el éxito del tratamiento. Y cuando el éxito se basa en la consecución, en conseguir el consumo cero, lo que quieren asegurarse del dispositivo de tratamiento es que la persona sostenga determinada cantidad de días para lograr eso. ¿Y qué pasa? Queda un montón de gente afuera que no logra ingresar. Además, al día de hoy en Uruguay, la hipercomplejización de lugares de tratamiento terminan viendo como el tratamiento la única opción viable es la internación. Y en los que trabajábamos de esto sabemos y conocemos que la internación debería ser el último recurso para personas que tienen uso problemático de sustancias. La internación es requerida a veces y es verdad que es requerida, pero no en todos los casos y en todas las situaciones. La internación está dada para hacer un monitoreo del síndrome de abstinencias, cuestiones más relacionadas, aspectos más sí biológicos y médicos que tienen una relación con la sustancia. Pero después, cuando sale la persona de esa internación, se abre un mundo nuevo que si no es abordado de forma acertada, no tiene las consecuencias esperadas en sí. Entonces, además de que las exigencias son enormes, que hay un sistema altamente elitista, que para lograr la asistencia a estos lugares pasamos muchas dificultades en sí, ¿qué sabemos de otros dispositivos?
¿Conocen dispositivos ambulatorios que andan a la vuelta? Lugares donde una persona pueda intervenir en sí, lugares donde una persona levanta la mano. Estamos hablando de personas que ya entienden que tienen un uso problemático de sustancias y requieran o entiendan que requieran asistencia en sí. Hay una falta enorme de servicios de atención ambulatorios. Ahora un poco vamos a analizar el porqué de eso. Y además, estos lugares que brindan atención ambulatoria no están regulados, y lo decían muy bien, entonces nadie sabe de qué se trata la oferta que brindan estos sistemas, en el sistema público y privado también estoy diciendo. O sea que nadie conoce en puertas adentro cuál es la oferta, los marcos teóricos, la forma, los derechos humanos que se ofrecen a las personas que entienden que tienen un uso problemático de sustancia y quieren tratarse y están en todo su derecho de hacerlo. Aparecen y empiezan a aparecer cada vez más servicios que se jactan de ser un servicio que quiera intervenir los usos de sustancias, pero cuando se miran con lupa hay una serie de cuestionamientos muy grandes en estos servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que los tratamientos recaen en la persona que está levantando la mano, en este ejemplo gráfico, y quiere solicitar asistencia. La responsabilidad de buscar el mejor servicio que se adapte a las necesidades de la persona recae en la persona en sí. Entonces se despliega el mapa, se le ofertan distintas cosas y él es el responsable de elegir cuál es el mejor servicio. Y la persona toma las definiciones de los servicios de tratamiento en el tema de drogas en donde consiguen el lugar. Y lógico que es así. Si yo consigo un lugar en algo que creo que no es para mí, pero no consigo en otro lugar que sí creo que es para mí, seguramente vaya a que me abre la puerta y al logro ingresar en este servicio. Lo que termina es, obviamente, poniendo el en la persona usuaria de sustancia en sí y la responsabilidad del tratamiento en la persona usuaria de sustancias. Además, al día de hoy en Uruguay, para otro asunto que mencionaron por arriba, me parece importante recalcarlo, no hay acciones que se relacionen al estigma social. No sé si lo escucharon eso, la básica del estigma social, lo decían las compañeras en sí, es toda esa carga negativa que nosotros metemos en determinado factor. En salud mental es claro y en uso de sustancias también es claro. Hay una carga negativa enorme en las personas que usan sustancias psicoactivas, porque los técnicos lo realizan, porque en el imperante social los usuarios de sustancias son todos malos, toman malas decisiones, roban, son manipuladores, o sea, se escuchan una serie de cuestiones que se relacionen y cada vez que hay una persona que usa sustancias o que levanta la mano y dice que usa sustancias, todo eso se le pone arriba de la cabeza. Y no aparecen acciones que intentan romper esa barrera. El estigma social es de las principales barreras que termina obstaculizando el acceso a los tratamientos. Y en parte también es lógico, porque nosotros hicimos unas investigaciones en primer nivel de atención de salud y cuando una persona no sabe a dónde derivar a alguien, para darles un ejemplo, le escapa, le huye. Cuando no sabemos cómo enfrentarnos a una situación y depositamos todo eso malo en una persona en sí, buscamos la vuelta para escapar de esa situación. ¿Qué se necesita entonces? Hablar con la gente, sensibilizar y trabajar el estigma asociado a los usos de sustancias en general. Además, tenemos una enorme cantidad de población que tiene usos problemáticos de sustancias y no acude a servicios de tratamiento. Eso es parte del esquema del día de hoy y lo sabemos. No acude por estas cosas porque sabe que es una barrera enorme y termina como obstaculizando el tema en sí. Hoy tenemos también una esquizofrenia de sistemas, y perdonen que lo diga de esta forma, pero, ya que es polémico en sí, pero tenemos una justa posición de enfoques imperantes en los tratamientos que no se sabe qué es lo que hay. Hay estrategias, en términos generales, se habla de la gestión de riesgos y reducción de daños, pero también aparecen enfoques prohibicionistas que van totalmente en contra de la ley de salud mental y de otros enfoques que terminan excluyendo enormemente por una desinformación sobre lo que es la gestión de riesgos y reducción de daños. Para que se hagan una idea, hay dispositivos que para su ingreso le hacen un antidoping a la persona, como diciendo, para venir acá a intervenirte de los usos de sustancias, solucioná el uso de sustancias de afuera y después que tengas esto todo resuelto, vení y te atendemos y te recepcionamos y podés venir acá, porque lo que queremos es el éxito. Y en Uruguay, lamentablemente, se mide el éxito con la reducción a cero de los patrones de consumo, que es una locura a nivel internacional. Todos los mecanismos de tratamiento a nivel internacional se basan en la mejora de la calidad de vida de las personas. Al día de hoy, en Uruguay, por más que hay una legislación interesante relacionada
a la ley de salud mental, no queda de todo claro los servicios a dónde apuntan en eso. Por otro lado, y me parece importante hacer foco en esto porque lo voy a desarrollar un poco más después, es que hay una ausencia en el contralor de los servicios de tratamiento de uso de sustancias. Laura lo decía, Débora lo retomaba, en temas de uso de sustancias psicoactivas y de tratamiento es lo mismo que en temas de salud mental. Por más de que hay una regulación, lo que dice lo que debe tener un sistema, lo mínimo que debe tener un sistema para brindar un tratamiento, no hay mecanismo contralor que diga, esto sí debería estar habilitado y lamentablemente, amigo, esto no, tenés que cerrar las puertas porque realmente la oferta que estás dando acá carece de derechos humanos en ese sentido. Y hoy en día, en realidad, se está hablando mucho de usos problemáticos de sustancias, de la relación entre salud mental y adicciones. El término de adicciones también está bastante en desuso, por suerte, no es un término que no genera nada amigable, o sea que intentemos sacarlo fuera. Pero se habla de salud mental y de drogas, porque hay anuncios de un incremento presupuestal hace poco y todo el mundo empieza a prestar especial foco en esto. Y ahí es bien interesante, y voy a retomar algo que traía Débora y es muy interesante, de lo que tiene que ver con la mercantilización de los asuntos. Ustedes permítanme hacer algo que no lo tenía acá, pero me parece que está bueno hacerlo, ¿no? Que tiene que ver con qué es de la lógica mercantil y cómo se asocia la lógica mercantil a los usos de sustancias. Hay un nicho de mercado que no está resuelto. Hay unas personas que levantan la mano y solicitan asistencia en tratamiento. Y hay una incapacidad, y eso hay que reconocerlo, de ofertar servicios asistenciales para las personas en general. Hay una oportunidad de mercado. Cuando una oportunidad de mercado sale caro en producción, lo que terminan haciendo es bajar el gasto en la producción. Y lo que termina pasando ahora es que las ofertas en tratamientos empiezan a carecer de las mínimas prestaciones indispensables. Cada vez es más fácil considerarse un dispositivo en asistencia en temas de sustancias de lo que era antes. Número 2, hay toda una normativa que ahora habilita a hacer enfoques no relacionados a los derechos humanos y que le saca la posibilidad a las personas de decidir si la está pasando bien o mal en ese lugar. ¿Por qué? Porque se basan en el éxito del cero de consumo de sustancias. Se basan en todo eso que decíamos. Si una persona entra un día y se va a los 2 días, para los dispositivos elitistas, mercantiles, es una pérdida en el mercado. Porque pasó todo un proceso que la persona no tuvo los resultados esperados. Si una persona ingresa y se queda 3 meses o 4 meses, mercantilmente es una ganancia en producción. Al día de hoy, como se computa y se considera que una persona que fue 2 días en sí es una falta, ¿no? Es una ineficiencia, termina siendo una falla en el mercado. Y además, al día de hoy en Uruguay, se terciarizaron mucho a la producción privada las formas de regulación y atención y tratamiento a estos usos de sustancias. Lo que termina siendo que en parte es un dilema ético enorme en esto, porque por un lado lo que está en el discurso es hay un problema y hay una solución, y la verdad es interesante y vaya si así queremos que pase esto. Todos queremos poder brindar una solución o parte de una atención especializada y un servicio comunitario con todas estas lógicas en sí a cada una de las personas. Pero si esa solución es parte de una falta de derechos humanos y además es parte de un desmero de la calidad de asistencia, ahí al menos debemos cuestionar la herramienta. Y por más de que en realidad nosotros, yo al menos estoy expectante en estos anuncios que se están haciendo del incremento presupuestario y de las formas, hay que guardar cierto cuidado, porque puede ser una buena noticia. La verdad es que hay que decir que puede ser una buena noticia, pero si pasa todo eso, no es una buena noticia, por más de que así lo parezca. Entonces, eso es al día de hoy el análisis de lo que venimos teniendo. Y yo en esto de los tiempos soy como medio un soldado, o sea que vengo bien, y ya ni redondeo, pero ¿qué queda y qué nos queda para debatir y construir al día de mañana en un eje programático nuevo que tenemos? Y bueno, nos quedan muchísimas cosas. Nos queda, obviamente, reconocer que hay muchos usos que no mantienen usos problemáticos de sustancias. Nos queda reconocer que la gestión de riesgo y reducción de daños es la forma que internacionalmente viene ganando en el mundo, la única que logra resultados,
pero entendiendo la gestión de riesgos y daños con un enfoque científico, que es distinto a los enfoques que desde el prohibicionismo lo dicen. La gestión de riesgos y daños también puede incorporar a la reducción a cero de los patrones de uso de sustancias cuando la persona así lo requiere, lo quiere, lo desea o lo necesita. Eso no es parte de algo que no se puede trabajar de la gestión de riesgos y reducción de daños. Incorpora también el uso de las sustancias como una forma de placer, intenta gobernar los riesgos asociados a los usos de sustancias psicoactivas. La gestión de riesgos y reducción de daños es la forma a nivel internacional y a nivel nacional que hay que consolidarla. Ahí le falta una vuelta de tuerca al asunto donde se incorporen además el uso y los temas de placeres. ¿Por qué? Porque al día de hoy en Uruguay, lamentablemente, por más de que se hable y se sabe y se conozca bastante de temas relacionados a la salud mental y también a los usos de sustancias psicoactivas, la verdad es que hacen falta datos que respalden estas cuestiones. No hay datos, realmente. Cuando se analizan en sí los niveles, incluso los diagnósticos, cuando se quiere hablar de las cantidades, tiro el uso de sustancias porque es a lo que me dedico. No hay muchos datos en términos, o sea, sí hay datos y son muy buenos los datos que hay a niveles de consumo en general, pero cuando se habla de niveles de tratamiento, de cuestiones más relacionadas al cambio, de la calidad de vida, las cantidades de las personas que accedieron, cuáles son los lugares donde pueden brindarse, ahí hay todo un abanico que se mete en un nicho mercantil que hay que cuestionar. Hacen falta datos reales. También hacen falta reconocer que un servicio, una asistencia efectiva es aquella que apunta a la mejora de la calidad de vida de la persona, con todo esto que las compañeras lo decían y lo decían muy bien. Que los usos de sustancias, cuando los satisfactores de vida crecen y la calidad de vida crece, los usos de sustancias psicoactivas decrecen y bajan, y en eso es claro en sí. Lo que está pasando, y claro que hay factores que se obedecen a la exclusión social, Débora lo decía muy bien, que terminan incidiendo. Es mucho más difícil pedirle a una persona que se crió en un ambiente hostil, con carencias básicas irresueltas, que se usó toda la sustancia para escapar de toda esa lógica infernal a la que vivía, vaya así, será más fácil decirle dejar de usar la sustancia en lugar de mejorar la calidad de vida de las personas en sí. ¿Qué nos queda? Y nos queda también no hacer abordajes por el uso de sustancias como barrido, a mansalva, pensando que todo le sirve a todas las personas. Nos queda hacer grupos poblacionales específicos, entendiendo que hay grupos poblacionales que requieren abordajes especiales. Al día de hoy, la asistencia a las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas no son tan amigables, no están basados en cuestiones relacionadas al género. Nos queda cuestionar, y también lo traían las compañeras, y por eso lo resalto, aquellas sustancias legales. ¿Por qué siempre hablamos de las sustancias ilegales como el foco de las intervenciones? Nos queda cuestionar consumos que son altísimos y generan muchísimo daño como el alcohol. Nos queda hacer campañas de prevención reales, no como voladas al viento, sino con objetivos claros de reducir los usos, de postergar las edades de inicio de consumo, que es una locura en Uruguay, que realmente a nivel internacional esos temas están fatales, pero hay que apuntar a un objetivo específico y hacer campañas acorde a los niveles. Y sobre todo cuestionar una sustancia por ser legal no es beneficiosa. Y el uso de benzodiazepinas o de psicofármacos, como traían las compañeras, también hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo en todas sus formas. Uruguay es fatal en ese aspecto. Lo marcan porque lo marcan las cantidades de consumo, pero además las intervenciones medicamentosas que se dan no tienen indicaciones claras en eso, realmente, o sea, no tengo nada contra las indicaciones, de hecho, la benzodiazepina está bien indicada en algunos momentos, pero al día de hoy, un médico o un especialista en estos temas medica con estas sustancias y después, para volver a que lo monitoreen o lo evalúen, hace falta un montón de tiempo, porque el sistema de salud en ese sentido es difícil, y el acceso, lamentablemente, es más fácil en el sistema informal. A veces es más fácil acceder a una de estas sustancias en general en el mercado informal y legal de la feria, y a veces no tienen esa pastilla y se toman otra y se toman otra porque en realidad es lo que consiguen, y bueno, hay que empezar a cuestionar las prácticas del uso de medicamentos. Está bien emplearlas, y creo que vos un poco adherías a eso. A veces es necesario y está muy bien, pero es necesario evaluarlo, monitorearlo con criterios científicos en ese caso, con criterios médicos, claros y técnicos.
Bueno, y nos queda realizar acciones serias y basadas en la evidencia, esto de la prevención ya lo decía, pero no solo en las campañas universales, ¿no? O sea, está muy bien que realicen y hagan campañas en tele, en radio, en cuestiones, está muy bien y yo creo que está bien y lo intentan y se hace eso. Pero ¿y las intervenciones a lo micro? Las intervenciones capilares, las intervenciones en los barrios y en términos generales no aparecen del todo claro. Y por último, con 20, 22 segundos, decirle que hacen falta también ámbitos de construcción con la ciudadanía, con usuarios de sustancias, con usuarios de servicios de tratamiento también, para poder modificar la política en general de asistencia a los usos de sustancias y de uso de sustancias en general. O sea, estos temas están cargados de tabúes en general. Y lo que es sano es un debate abierto en esos temas. La gente cuando empezás a hablar en estos temas a veces se lo toma personal y en realidad no es personal. Es importante y es necesario empezar a decir, bueno, capaz que yo tengo esta mirada el día de hoy y capaz que la tengo y capaz que ahora alguien me hace una pregunta y me hace cambiar y yo estoy dispuesto y ojalá así pase, porque es parte de la construcción y de derrocar esos mitos en sí. Así que muchas gracias de vuelta por la invitación. 20 minutos. Gracias, Aldo.